Hola, buenas a todos. Les damos la bienvenida, como siempre, a nuestros queridos auditores a este programa de Vamos Somos Chilenos, a quienes nos escuchan siempre, a quienes están fieles ahí en la radio. Como siempre, aquí estamos acompañados de Héctor Sandoval, Rodrigo Díaz Lluvero y Martín Álvarez. Como siempre, vamos a estar hablando de la contingencia nacional, las últimas noticias que han estado sucediendo en el último tiempo, comentándolas, analizando y finalmente dando nuestras opiniones. Rodrigo, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto de saludarte, Cristóbal. Lo mismo a Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Martín? Ahí corriendo de un lado para otro, semana agitada, y este ha sido un día particularmente agitado, pero bueno, feliz de estar acá en el programa y por todo lo que yo pueda contribuir, feliz de estar. Estupendo. Héctor, ¿usted cómo está? Oye, bien, pues bien, siguen siendo días noticiosos, días con cosas importantes que ocurren en el acontecer nacional, regional y también local. Yo creo que cada día que pasa de este año lo hace interesante por las circunstancias de un nuevo gobierno, de, de nuevos actores, de cambios, de modas eh, y de circunstancias que no deben dejarnos de llamar la atención. No, estupendo. Martín, ¿estás por ahí? Me parece que estamos con unos pequeños problemas con Martín. Bueno, entonces, si les parece, vamos dando inicio a una de las tantas noticias que tenemos hoy en día, ya fruto de la crisis global y la crisis en distintos aspectos, en distintas materias que tenemos. Hoy en día, no sé si les parece empezar con el tema del alza de los combustibles, Bueno, ya que no es súper. solo un tema económico, también es un tema social. Nos está afectando transporte, alimentos, costo de vida, y ha sido algo que últimamente también ha estado marcando sobre todo tanto la aprobación como la desaprobación del gobierno de Kast. Hay mucha gente que le echa la culpa al gobierno de Kast y otra gente que por ahí es más, tiene más, cierta más comprensión y da más importancia al panorama internacional. Ahí no sé qué piensan ustedes, chicos, sobre esto. Martín, Rodrigo, Héctor. Bueno, permítanme empezar. Yo creo que esto se enmarca también dentro de un tema más global, esta pregunta que tú haces, que efectivamente es la dimensión política que tiene el problema del alza sostenida del combustible y más ampliamente también el contexto de la guerra. ¿M? Porque a veces se nos olvida, eh, sobre todo por la manera en cómo se presenta la existencia del sistema democrático, que es, todos lo damos por supuesto, y se presenta normalmente bajo un esquema procedimental. La democracia, en la medida que tengamos separación de poderes, en la medida que haya elecciones periódicas, estamos en presencia de un sistema democrático y todo lo damos por descontado. Pero en realidad, la democracia supone ciertos elementos sustantivos, no meramente adjetivos o procedimentales. Y, de hecho, una de las escuelas más importantes al respecto es la escuela realista italiana, sobre la que yo invito a los auditores a que en algún minuto le echen una mirada. Acuérdense de un autor, Gaetano Mosca, que nos habla, entre otras, de ese bello concepto, no sé si es bello, pero aclaratorio concepto que es la clase política. Bueno, ¿y por qué hablo de esto? Ah? Porque uno de los elementos que está presente en esta idea de la valoración de la democracia es que cuando se ha valorado positivamente la democracia ha sido en medio de climas de optimismo. Y pongan atención en esto. Cuando estalla una guerra, se crea una frustración ambiental. Todo lo que creíamos que era un avance sin detención, de pronto se frustra, de pronto se frena. Y uno de esos frenazos está en la economía. De hecho, hay autores que piensan que ya no vamos, independientemente de esta guerra puntual de Irán, ya la economía habría tocado un techo y ya no vamos a volver a crecer a tasas del 4 o 5% como ocurrió en el pasado. Entonces, la expectativa de que va a haber un progreso que no se va a detener y que la situación económica de los que hoy día están viviendo va a ser mucho mejor. O sea,
de los futuros, de los que hoy día tienen 20 años, va a ser mucho mejor en el futuro esa expectativa económica que la situación del presente, eso ya no ocurre. De hecho, múltiples encuestas arrojan que la percepción de los que hoy día tienen 20 o 30 años en relación a cómo se ven de aquí a 20 años más, no es mejor que su papá, no es mejor que su abuelo, es peor. Y en medio de este programa, la noticia de precios que no paran de subir contribuye no al optimismo, sino a reforzar este pesimismo ambiental y genera también una trizadura en las expectativas que se tienen por parte de muchos sectores de la población o la confianza que tienen en la valoración del sistema democrático. ¿De qué diablo me sirve una democracia si al final no es garantía de mayor progreso económico? ¿Ah? En esa encrucijada nos deja, quería colocar esta dimensión del problema, porque va a traer y está trayendo consecuencias en la conducta de la población, yo creo que sí. Yo creo que sí, en la medida que esta frustración se hace más intensa, la población tiene la mecha más corta y sus expectativas son cada vez más en el corto plazo. Entonces la impaciencia empieza a cundir. Fíjense que una persona que yo escuché hoy día en una radio, eh, un ciudadano común y corriente igual que nosotros, que cuando le preguntó a una periodista que qué le parecía el alza de los combustibles, dijo, mira, dijo, y a mí lo único que me parece es que es una buena oportunidad para que los chilenos nos volvamos más colaborativos, porque las crisis se pasan mejor cuando colaboramos que de otra manera. Entonces, ojalá que esto sirva para que las familias salgan a comprar en grupo y hagan todos juntos las compras del mes, porque en una de esas eso les permite comprar más volúmenes y ahorrar plata, por ejemplo. ¿Ah? Eso decía esta persona, pero yo mucho me temo que en realidad este es el tipo de escenario en donde las personas, en vez de mostrar una actitud colaborativa que nos aliviaría a todos a que esta crisis se transite mejor, muestran una actitud de mayor intransigencia, de mayor impaciencia, eh, como está ocurriendo con el ámbito, el rubro de los camioneros, ¿ah? Que ya están anunciando marchas para el lunes y paros. ¿Ah? Imagínense un paro de camioneros en este minuto, la verdad que es muy, muy requete contra complicado. Me acordé también de lo que eran las reacciones automáticas del Partido Comunista y del Frente Amplio cuando los mismos gremios de camioneros anunciaban paro en el gobierno de Boric y lo menos que decían es que eran unos antipatriotas. No los he escuchado decir absolutamente nada ahora. Y eso es otro motivo por el cual yo a veces digo, no sé si estamos viviendo algo en serio o esto es una verdadera simulación en lo que nos hallamos. ¿Ah? De verdad, les dejo esto planteado porque lo que debería ser un espacio para que se fomente la buena fe entre las partes, la deliberación, el diálogo respetuoso, la buena intención, yo creo que no. ¿Ah? Y sin esos ingredientes, ¿qué queda de la democracia? Si lo vamos viendo, que es uno de las cuestiones que se juega y arriesga en estos escenarios de mayor incertidumbre. Eh, Perdón, quiero rematar con esto. Desde el punto de vista estricto de lo que es el manejo de la crisis, si el gobierno pudo haber tomado al inicio de esta alguna otra medida en relación a intervenir el MEPCO, en ese minuto, bueno, se le pasó la oportunidad. Creo que ahora hubo una parcial intervención del MEPCO para reducir el alza en el valor de la benzina, no así del diésel, no así del petróleo, pero hubo una parcial intervención. Yo espero que el gobierno tenga la habilidad, la capacidad para comunicar las medidas que está adoptando, vía directa o vía indirecta, y que la población tenga la capacidad de entender que la colaboración se requiere ahora, es ahora. Bueno, eso. No, es Oye, espectacular. Digo, ahí no sé qué pensará Héctor. fíjate que yo concuerdo con Rodrigo, parece que los autores y los politólogos italianos nos persiguen eh, a nuestros chilitos, porque así como esta teoría de que tú mencionas de que hay
una élite o un segmento pequeño organizado que dirige a todo el resto que está desorganizado, de una u otra manera también se conjuga con la idea de izquierda-derecha de Bobbio, en definitiva, de la postura frente a la desigualdad. O sea, la desigualdad para uno era de una manera, para otros de otra manera. Eh, las concepciones para uno son de una forma, para otros de otra manera. Y tal como dice Rodrigo, además, lo menos que le hubiesen dicho a los camioneros fascistas en el gobierno anterior, Sí, eso. opositores a la democracia, cómplices de la dictadura, que creo que es como lo más sobrio que le hubiesen dicho, pero hoy día guardan silencio inteligentemente, eh, y ven la fiesta desde la tribuna. Yo creo que es lo que le conviene, o sea, ver la fiesta hoy día de la tribuna. Yo creo que aquí la desinteligencia o las decisiones de repente no son muy populares en algunas crisis, y no tienen por qué gustar a todos. Lo que yo sí creo que, insisto, como lo planteamos en otro programa, esto debe haber sido una medida gradual, dado que la escala o la resolución de esto aún no tiene fecha de término. Y sin lugar a duda, esta es la primera parte de la crisis, que es la elevación de los costos de la vida en definitiva. Ahora viene otro proceso que es cómo conducimos eh, o negociamos las movilizaciones para restablecer el orden si son quebrantados, porque ahí también van a salir, si se toman los camioneros las carreteras, coartan la libertad individual o colectiva de todos nosotros de poder pasar por las calles o por las rutas. Yo estoy claro quiénes van a salir a decir de inmediato que están vulnerando sus derechos y que restablezcan el orden público de manera inmediata cuando los otros hacían vista gorda. Por ahí creo que va la cosa. Martín, También. Te escuchamos, sí, te escuchamos, Martín. Ah, excelente. Yo estoy acá No, tenemos problemas con tu micrófono, Martín. ah, Hay problemas con el micrófono. sí, entonces, bueno, para seguir avanzando mientras Martín soluciona su problema de audio, claro, a mí en lo personal me hace mucho sentido lo que, no recuerdo si lo decía bien Héctor o Rodrigo, el tema de que a veces pareciera que efectivamente no sabemos si realmente tenemos control sobre las cosas, si realmente vivimos en una simulación y nos tenemos que estar sujetos a cosas que pasan fuera en el orden internacional y que a veces nosotros parece que simplemente tuviéramos que, como bien se dice, aperrar frente a lo que pasa. Hace poco recuerdo unas declaraciones de un alto ejecutivo de los Estados Unidos que decía que la ONU era una élite selecta de comunistas que tenían un plan para digamos, tomar decisiones en pos de la humanidad y de hecho así se ha intentado. Recuerdo el año pasado la ONU intentó aplicar el primer impuesto global al carbono, que es algo que se iba a aplicar transversalmente a todos los países. Entonces, ahí pareciese que en cierta forma durante el último tiempo la política internacional ha ido quizás restando importancia y ahora cada vez la política internacional, como lo que está pasando en Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, comienzan a tomar más relevancia y ahí es donde nosotros como país quizás no podemos hacer mucho. Quizás podemos hablar de cómo reaccionamos, porque más allá mucha incidencia no tenemos y quizás podríamos hablar de las medidas adoptadas del gobierno, ¿cierto? Y de cómo nosotros nos vamos adaptando a eso. sí, Claro, sí. porque sin A lugar a mí, dudas producen efecto en que a lo mejor uno no va a andar tanto en vehículos, si es que tiene que gastar combustible, los bienes sustitutos, los productos sustitutos para ahorrar un poco de plata, para hacer cundir un poco más también el dinero. Entonces, claro, aquí vienen estas medidas que también yo, el juicio que hago es que también las medidas salen desfasadas una semana o 10 días después. O sea, si ya a mi juicio no fue bueno, debería haber salido de inmediato. Pero bueno, las medidas ya están y vamos, ahí son las que podemos ir comentando, mi querido amigo Rodrigo.
Sí, claro. Antes de entrar a comentar, suelo agregar, a ver, en la misma medida que tú, Cristóbal, describes el escenario internacional y cómo nos influye, habría que agregar también que el, el frente interno, o sea, el frente de la nación chilena, está cada vez más erosionado, fracturado, eh, y eso así tal vez porque la propia idea de nación es una idea que está destruida. Nosotros hablamos de nación, pero estamos hablando de una categoría que supone ciertas cosas que tampoco están dándose. O sea, hoy día hablamos de nación chilena, pero los chilenos estamos en un escenario de fragmentación cada vez mayor y políticamente eso es muy evidente. Y la ausencia de condiciones para construir mayoría es más evidente todavía. Y de hecho hay reformas que se están planteando, la nueva arquitectura del sistema político. ¿A dónde apunta todo? A tratar de frenar esta enorme fragmentación en la que nos hallamos. Eh, y a frenar el discolaje. De hecho, a propósito de las medidas, ya apareció este personaje tan extraño, Parisi, que dice que va a llamar a ponerse en bloque, digamos, a las medidas del gobierno, ¿ah? Que atentan contra esto y contra lo otro, digamos, pero a su vez ya aparecieron los contradictores que tiene adentro del partido, de un partido que no tiene una visión clara de nada. Esa es la verdad, que es el manifiesto, son los rollos del mar muerto del populismo, por decirlo así. Están ahí, ¿ah? En ese estado de ánimo que se llama PDG, ¿ah? Que no califica para formación política, porque eso no es, ¿ah? El estado de ánimo de un fulano y su hermana. Esto me recuerda un poco lo que es Milei en la Argentina, ¿ah? O sea, si alguien se asemeja a lo que es Milei, el fenómeno Milei, es Parisi, ¿ah? Dicho sea. Pero bueno, entonces no descuidar ese fenómeno. Tenemos el tema internacional, una guerra que no termina y no termina, entre otras, porque la arquitectura de esta guerra no lo permite. Me gustaría en algún minuto habláramos de lo que es la arquitectura de lo que se llama hoy día guerra de mosaico, ¿ah? Que fue planificada de alguna manera por Irán. Ya, bueno, pero la guerra fue diseñada de tal manera que hoy día esto no tiene para cuándo terminar. Y acabamos de recibir un aviso de Trump que da nuevo plazo de tregua, 10 días nuevos de tregua. Y ya ahora el problema es que no le cree nadie, que eso también es otra. ¿Ah? Entonces, ya dicho eso, mira, yo prefiero dejarle un ratito la palabra a Martín, que no ha hablado absolutamente nada, para que, a ver, que nos hable. Adelante, Martín. Ahora sí parece. Ahí, Ahí sí. ya, excelente. Bueno, lo estaba escuchando a ustedes y totalmente de acuerdo con esta situación que ha pasado con las medidas que está tomando el gobierno y la falta de comunicar bien, comunicar eficazmente, en fácil, por así decirlo, para que la persona de a pie pueda entender las medidas que se están tomando. Ayer yo vi a un José Antonio Caz en cadena nacional con un discurso que la verdad no, muy plano, diría yo, no me llamó mucho la atención, no me captó en ningún momento la atención, que dijera, oh, este discurso. Yo tenía mucho más expectativas con la cadena nacional de ayer. Y bueno, usted estaba hablando, don Rodrigo, del PDG, y el PDG supimos también hace un par de días que votó se abstuvo de que se creara la comisión investigadora para investigar, valga la redundancia, los hechos del estallido delictual del 18 de octubre del 2019. Se abstuvo todos menos Cristian Contreras, alias el Dr. File. Bueno, abstenerse es lo mismo que casi votar en contra, porque esos votos, si no me equivoco, se suman al en contra. Se termina aprobando igual, gracias a Dios, pero eso llama la atención. A mí me sorprendió la votación del PDG y ahora, claro, vemos un Franco Parisi que está llamando a votar en contra de las medidas que propuso el gobierno y eso es lo preocupante. Ya vemos algunos que se están descolgando y este fenómeno nuevamente que se repite del PDG, yo creo que no hay que quitarle el ojo porque
vemos un Franco Parisi, no vemos un miembro del partido, vemos un candidato presidencial, diría yo, que está pensando directamente en la elección del 2030. Sí, es un grandísimo irresponsable. Oye, pero yo de las medidas quiero aprovechar de decir algo. A mí me parece muy bien el eje de reconstrucción de las medidas. ¿Ah? O sea, ahora, ¿se irá a financiar realmente? Porque se habla, si no me equivoco, 400.000 millones de pesos para las regiones de Valparaíso, de Ñuble y Biobío. ¿Mm? Eh, o sea, hay un compromiso con la reconstrucción. Me parece que como señal es muy potente. ¿Cómo se va a financiar? Incentivando el retorno de capitales al país. O sea, con una suerte de perdonazo, con un blanqueamiento de capitales y con reducciones transitorias, dice el impuesto a las donaciones. ¿Se irá a financiar? ¿Tendrá eficacia esta llamada, estos incentivos al retorno de capitales que también se están dando? Bueno, pero en principio me parece una buena medida, los fondos para la reconstrucción. Me gusta la idea de eliminar las contribuciones en la primera vivienda para los adultos mayores, sin distinguir, porque supuestamente no hay letra chica, esto es sin distinción. No hay focalización aquí. Don También, Rodrigo, ah, ¿escuchó el otro día las declaraciones de José de Gregorio? no, no me digas nada. Por favor, si alguien coméntela para que nuestros auditores se enteren un poco de los que no la han escuchado, lo que dijo José Gregorio, si puede aquí Claro, transmitirlo. ¿Mm? lo que dijo básicamente fue que si a los adultos mayores no le alcanzaba para pagar las contribuciones, que vendieran y se cambiaran a una casa más chica. Claro, Y que los claro. hijos eran los culpables de que no lo hicieran. O sea, algo, la verdad, que de un ex ministro de Economía, si no me equivoco, ex presidente del Banco Central y uno de los grandes economistas del país, escuchar eso es bastante lamentable. Sí, es una lástima, sobre todo porque parece que estuviéramos volviendo a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado en el gobierno de Piñera, que al final desencabezaron en un estallido social delictual. Porque a mí me recuerda mucho las declaraciones que tenían los ministros de Piñera, donde decían, bueno, ante el alza de los precios del metro, si la gente no quiere pagar más, que se levante más temprano. Entonces, de nuevo estamos empezando a evidenciar una desconexión entre ciertos personajes de la política con las personas. Y de hecho esto recuerdo haberlo hablado con uno de los asesores de CAS, con Alejandro San Francisco, que hablaba de que uno de los principales problemas que podía tener este gobierno es volver a caer en una tecnocracia, en una desconexión con las personas. Entonces, el trato con las personas, a mi parecer, debiese ser una de las cosas primordiales, el no estar desconectados de ellos, el estar ahí encima mismo como lo ha estado haciendo quizá ministro Poduje, Rodrigo. Sino que aclaremos una cosa, que en todo caso, esta desconexión, en este caso, no es del gobierno, es de un opositor Claro, del gobierno. De claro. Gregorio, un demócrata cristiano, no se olviden, por favor, de toda O la Pues sea, vida. el peor gobierno de todavía. la... José Gregorio es un tipo que formó parte de los equipos económicos de la Concerta, por si acaso. Sí, No es el gobierno. Claro. Lo que pasa es que es verdad que de pronto uno está tan acostumbrado a que estos comentarios vengan de cierto sector que uno al tiro los mete en el mismo saco. Y a lo mejor, como ustedes saben, hablábamos de la clase política y que de noche en este país todos los gatos son del mismo color. Capaz que sean, bueno, pero yo hago la precisión, ¿ah? No es formalmente al menos del gobierno. Oye, dicho eso, hay una medida que yo también quería rescatar, que es una medida tributaria para las pymes especialmente. Pienso en mi señora que tiene un restaurante, y es este crédito tributario, transformar en crédito tributario hasta un 15% de la remuneración bruta de los trabajadores, tanto los que hoy día están contratados como los que se puedan contratar, como un incentivo a no despedir gente y a la vez a la contratación. Eso me parece súper, súper, súper valioso. Y el último comentario, que no me parece mal, la propuesta de rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas del 27 al 23 para colocarnos dentro de lo que es la media de la OCDE, porque necesitamos inversión y esa es una medida pro inversión. ¿Que hace más rico a los ricos? Mira, digamos que sí, pero es una medida extraordinariamente importante para toda la economía del país, porque sin esa inversión todos vamos a ser más pobres. Entonces, y más encima, dejo como último dato. Esa medida fue planteada en febrero del año 2025 por Mario Marcel. La misma, exactamente la misma.
por si acaso. Sí, así que chiquillos, ya nos van quedando 2 minutos de este primer bloque. Hemos tocado el tema del alza de los combustibles, movilizaciones, reconstrucción, rol de la vivienda, panorama internacional, entre otras cosas. Entonces, para ir cerrando este bloque, chiquillos, ¿con qué conclusiones se van quedando de todo lo que hemos conversado en este primer bloque? Martín. Ahí sí. Bueno, conclusiones. Esperar nomás que durante las próximas semanas, que va a estar muy intenso el debate político respecto a estas medidas que se anunciaron el día miércoles, que haya altura de miras, se debatan con seriedad, que dejemos como la política que está haciendo, por ejemplo, el diputado Manucheri o la senadora Chicardini, y que sea un debate con altura de miras para poder pensar en Chile y en el futuro. Es un llamado a toda la clase política que va a estar discutiendo estos temas. Sí. Ah, estupendo. Héctor. Oye, no, solo también destacar estas medidas económicas, porque mira, muchas veces nos quejamos del comercio informal, de la informalidad, pero ¿cómo incentivamos o motivamos a que la gente se formalice, trabaje en un empleo donde pueda también tributar, tener derecho a salud, ¿no es cierto? A una pensión después. Por eso que creo que es importante este incentivo y este apoyo a los trabajos y a las pymes, mini pymes que están formalizadas, ¿no es cierto? Para salir de la informalidad. Eso creo que es súper rescatable. No, perfecto, muy buenas conclusiones. Ahí nos va quedando harto material después para seguir en el segundo bloque. Así que luego de esta pausa, lo esperamos a que sigan en sintonía con nosotros y que desde luego nos sigan escuchando para que sigamos profundizando. Así que eso por mi parte. Ahí nos estamos viendo en el segundo bloque y lo esperamos a la vuelta de la pausa. Bueno, queridos auditores, seguimos con esta segunda parte de nuestro querido programa de los días viernes del Vamos Somos Chilenos. Como estuvimos comentando durante la primera parte, tocamos temas, como ustedes ya saben, reconstrucción, rol de la vivienda, percepción sobre el gobierno, alza de los combustibles, panorama internacional, pero aún nos quedan muchos temas por tocar. Antes de terminar, de finalizar el primer bloque, Héctor habló algo muy importante, que es sobre el tema económico que estamos viviendo actualmente sobre el país. Tema de la reconstrucción, hace poco se lanzó un proyecto de ley sobre, si no me equivoco bien el nombre, es este proyecto de reconstrucción, donde se han incluido diversos subsidios, apoyo económico a la familia, entre otras cosas. Panelistas, ¿qué opinan ustedes de esto? Héctor, Martín, Rodrigo. Bueno, comienzo. Sí, a mí me parece que está un proyecto o un conjunto de medidas en realidad destinados a la protección de las personas es fundamental, sobre todo en este tipo de momentos. Ahora, el punto es si esto va a ser viable en el mediano, en el largo plazo, si va a haber los fondos, si se va a alcanzar a recaudar más o menos. O sea, yo no soy economista. Yo me fío de lo que en general los economistas dicen, pero no está tan pacífico el tema respecto de que una rebaja tributaria eh, se va a lograr compensar adecuadamente para evitar una situación deficitaria en Chile. O sea, si yo rebajo los impuestos, estoy obligado a recortar gastos. Pero yo no tengo claro que hoy día, y sobre todo en la contingencia en la que estamos, vamos a tener la capacidad para recortar como país una suficiente cantidad de gastos para poder equiparar estas rebajas que por supuesto tienen por propósito darle dinamismo, meterle vitalidad a la economía. Ese es el zapato chino en el que nos encontramos. ¿Ah? Estaba mirando, fíjense, a propósito de una noticia que viene en un diario vespertino de la tarde. Dice, Alemania rebaja el impuesto al combustible. Canadá lo elimina. Y oí decir por ahí a un par de economistas que el impuesto específico que tenemos en Chile, bueno, como en cualquier parte, es un impuesto súper jodido porque a quien más castiga a los sectores de menores ingresos. Es muy regresivo
y además tiene efectos inflacionarios evidentes. A propósito de las discusiones del MEPCO, creo que sería oportuno plantearnos una discusión sobre eliminar definitivamente el impuesto específico. Pero ahí está el tema de que son elementos de recaudación, favorecen ciertos gastos. Miren, yo honestamente pienso que Chile tiene que hacer un esfuerzo por hacer un recorte importante de gastos. Y además, a ver, lo que se gasta, gastarlo mejor. Yo les voy a dar un solo ejemplo que tal vez no todos nuestros auditores conocen. Chile es uno de los países que tiene mayor porcentaje de gasto, digamos, en la ecuación con el gasto público, mayor porcentaje del Producto Interno dentro de la OCDE a educación en relación con la media. O sea, hoy día la media de los países OCDE gasta del orden del 4,2% del PIB en educación. Chile está sobre el 5%. Pero lo notable es que los resultados de Chile lo colocan chupa entre los países de la OCDE, hacia abajo. O sea, tenemos los peores resultados teniendo uno de los mayores niveles de gasto en proporción a nuestro PIB. Lo que es una demostración de que no siempre decir estoy gastando tanto implica buenos resultados. Entonces, Chile hoy día tiene no solo el desafío, tenemos el desafío de reducir gastos y tenemos el desafío de que lo que se gaste con mayor eficiencia. Yo diría que esa es una reflexión general. ¿Por qué la pongo? Porque es a partir de este tipo de criterios que hay que enfocar también las políticas de corto plazo. Yo creo que el gobierno del presidente Kast está en lo correcto en la línea de reducir gastos. Ahora, estamos en un momento requete contra complicado. Venimos con un presupuesto que dejó amarrado el gobierno anterior, que es un presupuesto absolutamente desequilibrado. Y es en este contexto que el gobierno está proponiendo rebajas transitorias de impuestos. Entonces tenemos un volumen de gasto importante y vamos a tener rebajas de impuestos. Es jodido el escenario. Sin ser economista te digo, es un equilibrio precario, por decirlo así. A propósito de esto, una de las condiciones, estábamos hablando del rol de lo que quiere hacer el PDG. El PDG está en una negociación, ¿ah? Está en una negociación, dijo que no, pero podría decir que sí mañana, pero está condicionando su adhesión. Y dentro del condicionamiento está la rebaja del IVA en los pañales, por ejemplo, que es una soberana lecera, pero son las medidas que le gusta a este gallo. Pero hay una más de fondo, que es la reposición del FUT, ¿ah? El Fondo de Utilidades Tributables. ¿Por qué? Porque efectivamente es una medida pro inversión. Es una medida pro inversión. Que decir, las utilidades solo tributan si se retiran de manera efectiva, pero si se reinvierten, no tributan. Y ese food, con todos los defectos que pueda tener, fue una herramienta clave para permitirle al país crecer, ¿ah? Ese sería mi comentario. Y dejo, además, perdónenme que me extienda, pero el, si en algún minuto desaparezco es simplemente porque estoy en medio de una contingencia. Pero bueno, dicho eso, ahí está mi opinión. No, perfecto. Sí, como dice usted, Héctor, efectivamente, o sea, disculpe, Rodrigo, efectivamente no, usted no es un economista, usted es abogado, periodista, pero de repente para estos temas no es necesario quizás ser un economista, sino simplemente a veces un tema de quizás de sentido común, muchas veces, para opinar sobre ciertas temáticas. Así que, bueno, Héctor Martín. Oye, yo creo que también es necesario avanzar otros temas que lo conversábamos ahí en el chat con Martín, y es sobre lo que está ocurriendo también en los colegios, un poco de lo que es la violencia en los colegios, que lo conversamos unos días atrás, pero hoy día con este caos que se ha generado, con estas falsas activaciones de artefactos explosivos, de ataques en los colegios, en universidades, la verdad es que resulta preocupante, y desafortunadamente originan un trastorno, originan un daño y una lesión en los establecimientos, porque de una u otra forma no puedes desatender estas amenazas, aunque la hagan 100 veces. Puedes mejorar los protocolos, puedes reducir a lo mejor las posibilidades de tener peligro o riesgo, pero el día que bajaste la guardia en la vez 101 de las 100 falsas,
puede que resulte verdad. Y si como funcionario público o como encargado, tutor o resguardador en un establecimiento no tomaste los cursos de acción para generar la prevención necesaria, te puedes meter en un rollo bastante complejo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo nos unimos como comunidad para buscarle una solución a algo que se está transformando desafortunadamente en una moda? Ahí estoy, ahí estoy. Quiero dar una respuesta a eso y aquí sí que ya hago mutis por el foro. La respuesta para mí, Héctor, es con más educación, que la educación cumpla su verdadero rol, que hoy día no lo está cumpliendo, y tal vez porque no lo está cumpliendo, este tipo de conductas típicamente adolescentes se están acelerando de manera violenta y multiplicando. Y me explico rápidamente. Una de las cosas que Weber decía respecto de la sociedad contemporánea, más bien del rol de la educación en nuestra sociedad moderna, es que es una herramienta para controlar el mal del infinito. Es decir, eh, quienes se están formando no tienen un marco, no tienen una norma que los sujete, entonces evidentemente quedan prisioneros de su propio deseo y proyectan su deseo al infinito. Y lo primero que se les viene a la cabeza, van y lo disparan, y es todo un problema de una identidad mal constituida. Uno de los roles de la educación familiar, antes que la escolar, es precisamente que nos constituye como sujetos. Es un primer rayado de cancha, pero incluso en la ausencia de esa primera agencia de socialización está la escuela. Ahora, una escuela sin autoridad es una escuela incapaz de rayarte cancha alguna. Yo creo que en un escenario donde hay una ausencia muy grande, muy evidente de la autoridad, es natural encontrar un alumnado que desde tiempos inmemoriales, los que fuimos alumnos hemos sido infantiles, pero que ahora desarrolla este tipo de conductas de manera más prolífica, de manera más desenfrenada de lo que lo pudimos haber hecho quienes fuimos adolescentes hace 40 o 50 años atrás. Había más frenos. Y yo creo que el gran freno tenía que ver con que la escuela era percibida como un espacio de autoridad. Desde que tú entrabas al colegio, tú ya sabías que no te podías conducir como estabas en tu casa. Se caminaba en silencio en los pasillos del colegio. Tú no podías andar gritando de cualquier manera, ni siquiera con las manos en los bolsillos. Olvídate de comer chicle. No se podía. Entonces, todos los actos del colegio estaban sometidos a una regulación desde que tú entrabas. Entonces, hoy día eso se perdió. Yo he visto escenas ahí fuera del Liceo Eduardo de la Barra, lo digo con vergüenza, un liceo del que tengo grandes amigos que estudiaron ahí, un extraordinario liceo otrora, pero muchachos que están con conductas que son más propias de un motel que de una escuela, en el patio, sin la supervisión de nadie. Y entonces la cuestión es, sabemos que el niño tiende a jugar con la realidad. Entonces, si está la moda, entre comillas, la terrible moda para muchos es la oportunidad que están buscando para hacer la cimarra. Una llamada anónima, oye, hay una hombre en el colegio, oye, me voy a cargar a la profe de matemáticas y listo, vámonos todos para la casa, buena onda. ¿Ya? Pero ese tipo de conducta se exacerba por lo que a mi juicio es evidente. Es una educación que hace rato dejó de cumplir su rol. ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es el remedio? Hay que devolver la autoridad en el aula. Y hay medidas muy concretas. Bueno, la primera hay que reformar la ley de educación. No hay que innovar, hay que hacer lo que se hacía en Chile hace 70 años atrás, partiendo por expulsar alumnos. No hay que esperar a expulsar a un alumno porque mató a alguien. Por la contravención al reglamento escolar. Un alumno que le falta el respeto a un profesor tiene que irse de ese colegio, no puede continuar. Y también la posibilidad de que reprueben. No es natural que un perfecto ignorante sea promovido al lado de personas que sí saben las materias. Le hacen un daño al ignorante y un daño al que sabe la materia. Eso es. Ya, muchachos queridos, yo me tengo que ir, pero
Continúen y éxito con el programa. Saludos a quienes nos escuchan. Chao. Excelente. Que le vaya muy bien, Rodrigo. Gran aporte. Sí, bueno, y antes de continuar con Martín, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso de todo lo que estamos viviendo hoy en día en tema de la educación y a mí me surge una pregunta y es el porqué de esto. Si se fijan, ¿cuáles son los fundamentos de esta crisis en educación? Comenzó con Bachelet y después continuó con Gabriel Boric. El desprestigio de la autoridad, el desprestigio a Jan, por ejemplo, el proyecto de la regulación de los celulares en el aula de clase se da por medio de unas investigaciones de un comité técnico que va de por medio, donde los alumnos, por ejemplo, destinaban un 86% de atención a los celulares y solo un 14% a la atención en clase y cumplir con sus labores. Entonces, a mí me surge una duda y es el porqué de esto. No sé qué opinarán ustedes, pero yo creo que en general a la izquierda, sobre todo a la izquierda radical, le conviene tener ciudadanos desinformados, les conviene tener, digamos, estudiantes problemáticos, estudiantes que causen desmanes, que causen destrozos, que comiencen manifestaciones, porque al final ellos ahora ya no son oficialismo, son oposición. Entonces, que estén formando esta masa, que esté dispuesta a luchar contra la autoridad, que esté dispuesta a, digamos, luchar contra todo lo preestablecido, es una gran herramienta política para este sector de desprestigiar el actual gobierno y seguir imponiendo lo que ellos creen de cara al futuro. Entonces, desgraciadamente vamos a tener que regular esto, vamos a tener que ponernos más autoritarios y bueno, entonces no, desgraciadamente es hacia donde nos ha orillado la extrema izquierda durante el gobierno de Boric. Ahora, en tema educacional, que es un tema bastante denso, me gustaría saber qué piensa usted, Héctor, de todo este tema. Usted que es experto en diversas materias, diversas áreas, ¿qué es lo que opina de este tema y quizás qué se podría llegar a hacer? Mira, o sea, primero hay que tomar algún tipo de medida operativa, ¿no? Los establecimientos educacionales. eh, y fíjate que como es una moda o como es un fenómeno que está ocurriendo, también puede mutar. O sea, nadie podría decir que esto no se podría replicar, para la redundancia, tal vez en un hospital, con el tremendo daño que hace, en una empresa, no sé, en un cine, en un centro comercial. Entonces, aquí lo importante, primero que todo, yo digo siempre, uno tiene que tratar de mantener la calma sin dejar de estar nervioso. Pero veo dos caminos. Primero, la de la prevención, enfocada en el área de la prevención de riesgo. Todas las instituciones, entidades cuentan con un plan de evacuación, un plan de emergencia, que es súper importante socializarlo, que los encargados y las autoridades se encarguen de socializar, de compartir este plan de emergencia y que todos los empleados, los usuarios estén al tanto por dónde evacuar. Y además, mira, cosas tan sencillas como quién da la instrucción o el mandato o la orden de evacuar, en qué circunstancias. Y en una segunda mirada, un poco más jurídica, que estos casos hay que realizar siempre la denuncia respectiva. O sea, como decía Rodrigo también, esto no le puede salir gratis a quien está infundiendo el terror o a quien está tratando de contar un mal chiste. Por lo tanto, que además aquí hay que informar a las policías de lo que está ocurriendo, porque los colegios, las universidades, eh, las instituciones no son los cargados de investigar, ¿ya? Sino que son los organismos auxiliares de la justicia los que están llamados a realizar ese tipo de indagación. Eso para no quitarle la palabra ahí a Cristóbal ni Martín. Sí. Martín, adelante nomás. A ver, aquí yo creo que con lo que dijo don Rodrigo, don Héctor, queda más que claro que sin duda alguna hay una crisis sustancial en materia de educación. Eh, lo hemos visto, la violencia que existe, por ejemplo, en los liceos emblemáticos. El día miércoles, si no me equivoco, vimos un video
donde los mismos profesores y alumnos que sí quieren estudiar, que sí quieren ir a clases, terminaron expulsando a un grupo minoritario de delincuentes, porque eso es lo que son, no son estudiantes, que querían hacer disturbios y revolucionar ahí el Liceo Lastarria. No sé si escucharon las declaraciones del alcalde Belolio en el Congreso, en una comisión, si no me equivoco, de educación, donde daba cuenta que en estos liceos emblemáticos, cuando detuvieron a estos delincuentes que estaban armando bombas Molotov, claro, uno de ellos decía que le habían pagado, que le habían pagado para poder hacer eso. Entonces, sí o sí, aquí durante muchos años se han realizado estos actos violentos y no han tenido consecuencia alguna. Entonces yo creo que ya llegó el momento de aplicar la ley, de que todo acto, todo delito tenga su consecuencia, porque si no esto va a ser una bola de nieve que va a seguir creciendo. Yo creo que en este gobierno ahora es el momento para parar eso. O sea, no es posible que se sepa que le están pagando y financiando a estos grupos revolucionarios y no se haga una investigación para saber quién está detrás de todo esto. Entonces, sin duda, desde la reforma que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet II, la educación pública, los colegios empezaron a decaer. Lo vimos también con los liceos emblemáticos de estar en el top 10, ahora están en el top 100 y así sucesivamente, la tómbola. Prácticamente si un alumno repite no se puede expulsar, no se puede hacer repetir, porque si no te denuncian a la Superintendencia de Educación y ahí tienes que hacerlo pasar, darle pruebas recuperativas. Tampoco se puede suspender porque estás discriminándolo, no lo puedes retar. Entonces hay un tema que dijo don Rodrigo que tiene que volver la autoridad en los colegios. O sea, se tiene que volver a respetar a los profesores. Yo creo que hay que tomar medidas a corto y largo plazo. Sin duda hay un problema de salud mental en la juventud. Pero eso no partió el 11 de marzo del 2026, eso viene de antes. Y ese relato han querido instalar la oposición. Hay un problema de salud mental, eso tiene que aplicarse medidas a largo plazo y por ahora se tienen que aplicar medidas a corto plazo, detectores de metales, más cámaras de seguridad, que se revisen las mochilas, que hayan sanciones, que se pierdan beneficios, como la gratuidad, por ejemplo. No podemos tener, yo con mi impuesto no puedo estar financiando a una persona y pagándole los estudios y va a ir a cometer delitos a la universidad o al colegio. Entonces yo creo que al final todo lo que estamos conversando, que hay personas que están en contra de eso, como diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, es sentido común. Al final, lo único que se demuestra cuando ellos están en contra de estas medidas es que son ellos quienes avalan la violencia y están a favor de estos movimientos revolucionarios. Sí, totalmente, Martín. Yo no podría estar más de acuerdo. Me parece que sin autoridad, sin respeto a la autoridad, no hay educación posible. Si no se respeta a los profesores, si no se respeta al director, si no se respeta finalmente a la persona que está queriendo enseñarte para que tengas un mejor futuro. Entonces, si este es el panorama, desgraciadamente ya estamos orientados, desgraciadamente, y al parecer nuestra única opción es comenzar a regular, a comenzar a poner más mano dura sobre algo tan valioso como son nuestros jóvenes y sobre todo como es la educación. Porque además, y un punto que no hemos tocado me parece, es de que si bien estamos viendo resultados ahora en el tema de la violencia en establecimientos educacionales, esto recién, como tú bien decías, recién está comenzando. Lo que se está haciendo ahora, este surderío, esta extrema izquierda radical, es plantar semillas. ¿Por qué? Porque estas personas van a continuar con esta idea y van a continuar de aquí en 3, 4, 5, 6 años y van a seguir defendiendo lo mismo, van a seguir justificando su violencia en función de ciertas consignas y van a seguir dejando la embarrada y por supuesto quien va a tener que pagar va a ser el ciudadano medio. Entonces, desde luego es algo que deberíamos frenar, que deberíamos regular y sobre todo evaluar. Yo creo que todos, no solo nosotros que estamos aquí en la radio, sino en general en conjunto como sociedad. Así que eso por mi parte, le dejo la palabra a Héctor. Sí, oye, hay noticias que no dejan de seguirnos sorprendiendo. Y antes de ir cerrando, hay una noticia que va a resonar en el transcurso del día y a lo mejor mañana, que la ministra Jimena Rincón
ahí fue abuchada y insultada en la inauguración del año académico en la Universidad Federico Santa María, con unos gritos, la verdad, que no vienen al lugar, eh, y que me llaman profundamente la atención porque las dos ministras agredidas, una en, en una brutal, cobarde agresión en el sur de Chile, y otra a la cual le lanzan unos gritos desde la cobardía del anonimato, desde tal vez, desde incluso del machismo, porque es una ministra mujer que le deben respeto, le deben guardar en definitiva, ¿no es cierto?, una correcta compostura, porque a título propio y al título de una invitación, concurre gentilmente a exponer sus conocimientos, sus ideas a una casa de estudio. Por tanto, le debemos respeto, y si tenemos alguna natural diferencia política, ideológica, de pensamiento, los canales para la expresión de esto son el diálogo, un conversatorio, la representación, o los canales para los cuales podemos ejercer la democracia. Pero esos gritos cobardes dentro del anonimato creo que están de más y errados. Eh, Esto fue en la Universidad de Santa María, acá en Valparaíso. Súper Sí, lamentable, una universidad tan prestigiosa que hay en nuestra región, pero como dice usted, es de una cobardía que no tiene nombre. O sea, a mí me llama la atención que ellos son los que hacen llamar demócratas y tolerantes, pero cuando hay alguien que piensa distinto a ellos, que no opina como ellos, se dignan a tener el derecho, ¿cierto?, de agredirlo o insultarlo. La verdad que solamente esto demuestra la bajeza que tiene el sector de izquierda, porque de qué otro sector iba a ser ese personaje que le gritó. Y bueno, a lo menos fue solamente un grito y no pasó a mayores, porque hay que, yo creo, tener mucho cuidado ahora, y porque perfectamente se puede repetir lo que pasó la UACH, en Valdivia. Y es por eso que si no se dan señales por parte del gobierno a tomar medidas, porque yo no sé qué hace todavía el rector de la UACH en el cargo. Yo no sé por qué los estudiantes que lo identificaron en la UACH no lo han expulsado. Entonces, esas señales que, claro, el gobierno no puede tomar esas decisiones, es parte de la administración de la universidad, pero sí se debiese presionar. Sí, exacto. Bueno, por mi parte, nada más que añadir, creo que ya está todo dicho. Las conclusiones parecen bastante evidentes. Tenemos graves problemas fruto de la administración anterior, que ahora, al parecer, lo único que nos queda es regular y ojalá de la mejor forma posible en base a los recursos que disponemos y de la grave situación en la que estamos. Entonces, para ir cerrando el programa, queremos darle las gracias, como siempre, de parte del Vamos Somos Chilenos por este espacio y a todos quienes nos están escuchando, a nuestra fiel audiencia de los días viernes de las 7 de la tarde. Y el llamado es ese, a la reflexión sobre lo que hemos conversado, sobre los temas contingentes, a crear su propio juicio, su pensamiento crítico, también a seguirnos en nuestras redes sociales, a comentarlo si es que algo les pareció, algo no les pareció. Y así que eso por nuestra parte. Les deseamos que tengan un gran fin de semana y nos seguimos sintonizando como siempre todos los días viernes. chao, chao.